preponderantes, las que deben ser denotadas para poder enfatizar los mudables efectos de la relación entre las lenguas y la historia. Un escrutinio así comienza al remontarnos a la prehistoria para discurrir por las centurias y luego atisbar el lejano futuro. Mediante el auxilio de una plétora de ejemplos es dable recalcar la trascendencia de la traducción y de los que la ejercen. Los ejemplos acopiados son una cardinal comprobación del estrecho lazo entre los idiomas y la historia humana. Una tarea así no es en manera alguna un afán trivial, dado que hasta ahora ha existido escasa coincidencia de pareceres respecto de dicha dependencia. El límite entre ciencia histórica y lingüística es un campo de investigación insuficientemente atendido, y pocos han intentado presentar las pesquisas sobre este espacio del conocimiento como un estudio comprensivo. Cuando se reflexiona acerca del presente y del porvenir, la noción del enlace entre las lenguas y la historia es de inmensurable provecho. Las relaciones interlingüísticas en muchas partes del mundo se encuentran hoy en medio de una metamorfosis fundamental. El ejercicio de la actividad traductora lo demuestra. La dúctil lengua inglesa, marcadamente, se ensancha cada vez más a costa de muchas otras lenguas, incluso la nuestra. Para analizar estos acontecimientos en toda su trascendencia, una firme perspectiva histórica proporciona la apropiada inteligencia del multifacético fenómeno que entraña la globalización, en nuestros días encabezada, otra vez lo digo, por el idioma inglés. La traslación literaria es la más conocida y públicamente más discutida forma de la traducción, a pesar de componer estrictamente una reducidísima proporción del mercado traductor. En comparación con la transposición de textos utilitarios, económicos, comerciales, tecnológicos, la elucidación de obras de literatura foránea es un quehacer que por regla general obtiene una retribución económica patentemente inferior, por lo cual la opción por este tipo de traslación reside meramente en el entusiasmo personal del traductor por la literatura, la lengua y la cultura en que se originara la obra en cuestión. Las traducciones de textos de literatura han cumplido y cumplen un trascendente papel en el tráfico intercultural, que hoy, vuelvo a decir, no me cansaré, será por antipatía, domina la lengua inglesa. Ellas sirven a la difusión de la imagen de una cultura ajena dentro de otra comunidad lingüística, así como favorecen, cuando se es consciente de ello, el avance de la cultura nacional y, por contraste, la afirmación de la propia identidad. Traducir textos literarios plantea considerables exigencias a quien emprende la faena. Junto a un amplio vocabulario de la especialidad, es definitivamente exigible, como se ha esbozado, el conocimiento de las circunstancias en las que el autor creara la obra en cuestión, así como las descritas en el argumento puntualizado en ella. Solo de tal guisa podrá plasmarse una versión comprensible, exenta de deslices de expresión o de confusa ambientación temporal. En nuestra sociedad actual se olvida con frecuencia que la comprensión de la cultura ajena, en particular en el nivel lingüístico, dependerá de muy diversos influjos. Esto significa que traducir de un idioma a otro no es una simple transferencia de signos lingüísticos sobre la base de diccionarios, bancos de datos terminológicos y reglas gramaticales, sino que la misma se erige sobre un conjunto de factores interdependientes que podría denominarse un inventario de técnicas traductoras, aplicables a un espacio cultural inserto dentro de un marco histórico específico. En el meollo de la discusión se encuentra el reconocimiento de que todo traductor es un transportador de cultura y no meramente un transferidor de palabras de un idioma y de un espacio a otro idioma y a otro espacio. Los romanos fueron en Occidente los primeros en comentar acerca de la traducción, y allí vemos al gran pensador Cicerón, quien al referirse a su propia traducción de Demóstenes
insistía en que el traducir debía volver a producir un original para conformarse a las convenciones de los usos de la nueva lengua en que se emitía ese mensaje. La esencia debía guardarse, no la forma extraña. Por su parte, el patrón de los traductores, que ahí lo vemos justo en el emblema que tienen las carpetas del curso del doctor López, San Jerónimo, fue más allá al describir que el texto ajeno era como un cautivo a quien su conquistador, el traductor, debía someter y afinar. Esta noción teórica se expandió durante el Renacimiento para analizar el efecto de la traducción sobre las posibilidades estilísticas del idioma receptor. Solamente una noción precisa de las circunstancias del autor y de su creación posibilitaba trasladar con mayor fidelidad y certidumbre escritos en lenguas ajenas a la propia, induciendo con ello la difusión de ideas y el perfeccionamiento de la sociedad destinataria, así como, no menos, el cultivo personal del traductor. No otro fue el fructuoso efecto de nuestro siempre admirado Inca Garcilaso, quien, tomando de la neoplatónica obra en italiano Diálogos de Amor, del año 1590 de su traducción, obra del judío portugués Judas Abarbanel o León Hebreo, labor que fuera un hito para la rica contribución ulterior del Inca Garcilaso, pues con ella propagó criterios filosóficos que en lo personal sustentarían los razonamientos y discreciones de sus propios trabajos posteriores. La Florida, la que se suele llamar la primera novela de América, los comentarios reales y su final Historia General del Perú. La versión inglesa de la Biblia, elaborada por una comisión designada por el rey Jacobo I y en consecuencia comúnmente conocida como Biblia del rey Jacobo, puesta en uso general entre los no católicos hablantes de inglés desde 1611, figuró una notabilísima contribución al desarrollo literario de ese idioma y, como ya hemos escuchado por un mejor expositor, hizo que la lengua clásica inglesa se mantuviera permanentemente actual, enriqueciendo la expresión literaria ulterior y facilitando ese florecimiento envidiable que la lengua inglesa ha tenido, tiene y por ahora tendrá. En el siglo XIX fue sustentada una visión mucho más radical. El teólogo alemán Friedrich Schleiermacher propuso en un tratado de 1813 que en lugar de trasladar la obra extranjera, reproduciéndola según las convenciones lingüísticas del lector, el traductor debía en verdad transportar al lector hasta el texto extranjero. Otro pensador germano, Rudolf Panwitz, teórico posterior, llegó incluso a arguir que la tarea de un traductor alemán no era convertir un texto hindi en alemán, sino tornar al texto alemán en hindi. Este cambio de perspectiva introdujo la modernidad en la traducción, distinguida por trabajos magistrales en lengua inglesa, como la versión de Las Mil y Una Noches por Sir Richard Francis Burton. La celebrada recreación, es otra de las aportaciones, de Arthur Waley, de la primordial novela japonesa de la dama Murasaki Shikibu, de la que me atrevo en este momento a hacer el borrador de una posible traducción futura, el Genji Monogatari, el relato de Genji, constituye otro de los grandes aportes, siendo traducción del japonés. Él, siguiendo esa nueva forma de enfrentar el fenómeno de la traducción, la reinterpretó y la convirtió en una obra literaria de gran vuelo en lengua inglesa. La cuestión de la intraducibilidad fue igualmente causa de preocupación para teóricos de la pasada centuria, tales como Ezra Pound, aunque en verdad había sido por primera vez sugerida por Dante en su Convivio, inconclusa suma de la sabiduría medieval y defensa del romance florentino en ciernes en aquel momento, y que con su aporte se afirmó como la lengua italiana, a pesar de las muchas otras que se hablaban y aún se hablan en la península. La noción
de que la poesía se pierde en la traducción se quiso axioma en el pasado siglo. A pesar de tal tribulación, muchos de los más decantados poetas modernos han reproducido notables traducciones de dramas poéticos. La actividad traductora se sujeta a exigencias de inexcusable cumplimiento para el logro de su objetivo: transmitir el mensaje de un autor de lengua distinta, en el idioma materno del ejercitante de la traducción y de su destinatario, el lector. En este marco, la detenida atención al contexto histórico en el que la obra se inserta y en el cual se despliega la existencia del autor constituye requisito sine qua non para obtener una propicia transferencia de contenidos del texto original en una lengua distinta, tanto en gramática, sintaxis, fonética, como en la terminología específica de un tramo cronológico dado. Sin el ejercicio de la traducción no habría ocurrido el raudo progreso de la humanidad, toda vez que desde el surgimiento de la primera civilización en Mesopotamia, como respuesta a los retos de la naturaleza, privativos del entorno geográfico en que brotara, mediante la difusión de sus inventos y nociones transferidos a la lengua distinta a la sumeria, como fue la Acadia, en la cual se extendió el mensaje creador originario de Sumeria, se dio lugar a la positiva emulación, impulsada en comarcas contiguas, y a la aparición de la segunda mayor civilización arcaica, la egipcia, de la cual hemos mostrado en la figura anterior uno de sus libros sagrados, cuya proximidad y confluencia fueron condicionantes y estimularon el advenimiento ulterior en Creta de la simiente de la civilización occidental. La idea de conciencia de la historia al traducir denota diversos factores de la experiencia racional, tales como el reconocimiento y la aceptación de principios de conducta exigibles, el sentimiento interno de lo que es moralmente correcto, la honesta satisfacción que produce la transmisión de un testimonio fidedigno, verosímil, de acciones y contingencias acaecidas fuera del ámbito de uso de la propia lengua. En tal caso, la comprensión del pasado conocido, individual y colectivo del autor foráneo y de su sociedad constituye requerimientos sine qua non para intentar ejercer el noble arte de la traducción y poder así exhibir en otra lengua sus ajenas palabras preñadas de humanas cuitas compartidas con la menor mutación de sentido posible y la mayor proximidad a su destino. Muchas gracias.